Les doy la más cordial bienvenida a este canal de evangelización y quisiera darle la bienvenida a las audiencias que me están acompañando en la cámara que está en la parte superior y en la cámara que está aquí en la parte inferior, donde estoy dando acceso a todos los que me están acompañando en esta sesión en vivo, a los hermanos que me acompañan de diferentes comunidades en diferentes estados de la República Mexicana, y algunos que me acompañan de otros países como Colombia y Estados Unidos. Bienvenidos y gracias por su compañía. Vamos a ver dos temas. El primero de ellos es en este marco litúrgico de Semana Santa. Hoy miércoles santo, hoy celebramos la preparación para el Triduo Pascual que vamos a iniciar el día de mañana con las primeras vísperas en la tarde. Pero hoy precisamente analizábamos a partir de los textos de la Sagrada Escritura, particularmente del Evangelio, analizábamos la traición de Judas. Eso fue lo que vimos en el tema del día de ayer, que está ese video subido a mi canal de YouTube, canal del doctor Jorge Francisco Navarro Torres. Ahí pueden encontrar mis videos. Y en esta ocasión nos vamos a centrar, nuestro tema de reflexión es la misa crismal y los símbolos y su significado, la misa crismal. Y el siguiente tema será el Jueves Santo. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? De hecho, a manera de introducción quisiera yo decir precisamente eso. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? El Jueves Santo celebramos dos cosas importantes. Por la mañana vamos a tener la misa crismal. La misa crismal que se lleva a cabo en las diócesis en todo el mundo. En muchas diócesis se celebra un día antes, el miércoles, para que todo el presbiterio pueda estar en la sede de la diócesis, es decir, que pueda estar en la catedral reunido con el obispo, y para que tengan posteriormente el tiempo para poder regresar a sus parroquias y celebrar el jueves con su comunidad parroquial las celebraciones propias y prepararse para la cena del Señor, la misa de la cena del Señor. Entonces el Jueves Santo celebramos tres aspectos importantes que voy a desglosar. Primer aspecto importante, celebramos la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, y también celebramos el acto de amor, de caridad y de servicio por medio del mandamiento del amor, por medio del lavatorio de los pies. El Señor nos lo recuerda. Lo que el Señor hace con nosotros en San Juan, en el capítulo 13, versículo 1, cuando nos habla de la Pascua y que el Señor a continuación se ciñe el manto en la cintura y se pone a lavarle los pies a los apóstoles, y el Señor nos recuerda: lo que yo estoy haciendo lo harán entre ustedes, se lavarán los pies unos a otros. Es decir, es una actitud de fraternidad, de caridad y de servicio. Pero evidentemente esto tiene un fondo profundo. ¿Cuál es? Lavar los pies solamente pueden participar en la cena del Señor quienes se laven los pies, es decir, quienes se preparen mediante el sacramento de la confesión para participar dignamente en el sacramento de la comunión. Ese es un sentido profundo, pero no me detengo ahora porque eso lo voy a desarrollar en el segundo tema. Ahora solamente estamos diciendo los tres aspectos que celebramos el Jueves Santo, que son las vísperas al Triduo Pascual. El Triduo Pascual son viernes, sábado y domingo de resurrección. Por lo tanto, no forma parte, intrínsecamente hablando y estrictamente hablando, el Jueves Santo del Triduo Pascual, sino que este nos prepara, es la antesala para el Triduo Pascual. Son como las primeras vísperas. Bueno, dicho esto, hay dos aspectos importantes que celebramos el Jueves Santo. Por la mañana, la misa crismal. Generalmente así es. En muchas diócesis del mundo se sigue celebrando de esta manera. Por la mañana, con el obispo, el presbiterio, todos los sacerdotes de la diócesis se reúnen en la catedral para renovar las promesas sacerdotales, castidad y obediencia al obispo, así como la pobreza de los apóstoles,
Son tres aspectos sobresalientes que se renuevan en la misa crismal, además de bendecir y consagrar los tres aceites, el óleo de los catecúmenos o el santo óleo, el santo crisma y el óleo infirmorum, que es el óleo de los enfermos, con los cuales se unge a los enfermos. El óleo de los catecúmenos, con el cual se unge a todos los que son bautizados. Y el óleo, el santo crisma, se utiliza para la ordenación sacerdotal, con el cual se unge toda la palma de las manos para consagrar al sacerdote al servicio del altar, al ministerio también de la confesión y la unción de los enfermos, que son los tres sacramentos presidenciales del presbítero, del sacerdote. Y también con este óleo se consagra a los nuevos obispos, pero también se utiliza para el sacramento de la confirmación. Se unge en la frente a los que van a ser confirmados, a los confirmandos. Bueno, pues esto es lo que se lleva a cabo el jueves por la mañana en la misa crismal. Y por la tarde pues tenemos la cena del Señor. No profundizo más en la cena del Señor porque es el siguiente tema que vamos a ver. Ahora me quiero concentrar en este tema, en la misa crismal, los símbolos y los significados que son los que forman parte de este marco litúrgico, teológico y pastoral propio de la misa crismal. Y también doy la bienvenida a las personas que me acompañan en este lugar, que han tenido a bien invitarme para compartir este tema. Y doy la bienvenida a los que se van integrando aquí por aula virtual también a esta sesión de formación. Entonces, la misa crismal, bendición de los santos óleos, es un primer aspecto que me preguntan y que me han dejado en la bandeja, que voy leyendo sus comentarios aquí y que voy dando el ingreso a los que se van incorporando. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, que me están siguiendo. Bueno, la misa crismal se celebra durante la Semana Santa, como lo hemos dicho, en todas las diócesis y arquidiócesis católicas en el mundo entero. Tradicionalmente esta misa, algunas diócesis, bueno, se celebra el jueves, pero por cuestión pastoral, como lo he dicho, algunas la celebran el martes, otras el miércoles, para que dé esto el tiempo a los sacerdotes, para que puedan estar en tiempo y forma en la catedral, porque a veces tienen que desplazarse varias horas, a veces hasta 12 horas de camino por carretera, a veces en las zonas de la serranía, como en las prelaturas o en las diócesis, en comunidades indígenas, tienen que caminar a pie, o a veces en animales, caballos, asnos, etc. Entonces es un vía crucis, es un camino penoso donde tienen que utilizar una buena parte del día, a veces más tiempo, para llegar a la catedral y poder estar en esa misa crismal con el obispo. Durante esta misa, los sacerdotes, diáconos y representantes de toda la comunidad arquidiocesana y diocesana se reúnen en torno al arzobispo o al obispo, quien bendice los santos óleos para el año venidero. No obstante que, por ejemplo, algún sacerdote diga, es que yo no voy a ir porque todavía tengo, o no voy a llevar, no voy a requerir de los óleos para este año porque todavía tengo en reserva. No obstante, cada año se deben renovar, se deben bendecir y debe llevarlos a su comunidad parroquial para usarlos precisamente para estos tres efectos en los cuales he mencionado al inicio de esta catequesis o de esta charla o de esta conferencia, como les parezca mejor llamarla. Bueno, estos tres aceites que se bendicen son el óleo de los enfermos, el óleo infirmorum, en latín, el óleo de los enfermos, también el óleo de los catecúmenos y el sagrado crisma o el crisma. Siempre que se utilizan los santos óleos, bienvenidos, estoy dando acceso a los que van llegando, bienvenidos. En una diócesis, el ministerio del obispo que los consagró está simbólicamente presente. Recordemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y el Señor les ha pedido esto, que ellos sean los que presiden el sacramento de la confirmación, el sacramento
de la ordenación sacerdotal, y son los que precisamente van a hacer la función de padres y maestros en las diócesis, padre y pastor de la diócesis. Son los que van a buscar la unidad y la renovación de votos y promesas, van a ser los testigos fidedignos de los que sus hermanos sacerdotes van a ofertar durante esta celebración eucarística. La misa crismal nos recuerda nuestra unidad con Cristo a través del bautismo y su santa unción, hecho posible por el ministerio del obispo y sus sacerdotes. La misa crismal es también un momento clave en el que se manifiesta y renueva la unidad del obispo con sus sacerdotes, ahí reunidos. Sus sacerdotes diocesanos, sus sacerdotes religiosos, finalmente tienen el mismo sacramento del orden sacerdotal. Y esto es fundamental entenderlo para evitar la división y la incomprensión. Juntos forman el presbiterio. Durante la liturgia, toda la asamblea es llamada a renovar las promesas bautismales, toda la asamblea. Los diáconos y sacerdotes también renuevan su voto de obediencia al obispo local, al obispo diocesano, y su compromiso de servir al pueblo de Dios. Al final de la misa crismal, los santos óleos se llevan de vuelta a las parroquias de las diócesis o arquidiócesis para su uso en el año siguiente. Pero hemos dicho que esto convoca a la unidad de la Iglesia, teniendo como cabeza al obispo. Un solo rebaño, una sola Eucaristía, reunidos en torno al obispo diocesano. La siguiente declaración del Concilio Vaticano II puede ayudarnos a comprender la importancia de la misa crismal para la Iglesia. El obispo debe ser considerado el sumo sacerdote de su rebaño, de quien la vida de su pueblo en Cristo se deriva de alguna manera y de quien depende de alguna forma. Por lo tanto, todos deben tener en la mayor estima la vida litúrgica de la diócesis, centrada en el obispo, especialmente en su iglesia catedral. Deben estar convencidos de que la principal manifestación de la Iglesia consiste en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la misma Eucaristía, en una sola oración, en un solo altar que preside el obispo, rodeado de su colegio de sacerdotes y de sus ministros. Y precisamente el Concilio Vaticano II esto nos lo dice en Sacrosanctum Concilium en el número 41. Recordemos que Sacrosanctum Concilium, el sacro, el sagrado concilio, precisamente allí se establece la reforma de la vida litúrgica de la Iglesia, mis hermanos y hermanas. Ahora bien, vayamos al óleo de los catecúmenos, pero antes de ello me parece importante el óleo y la unción como primer aspecto importante. En la antigua Grecia y Roma, los atletas, estamos aquí en un contexto todavía no propiamente dicho cristiano, pero tenemos aquí los antecedentes de la unción, porque ya en otras culturas se realizaban las unciones. Los atletas griegos y romanos utilizaban el aceite para calentar los músculos. Se creía que aportaban fuerza y protección. También se utilizaba por sus propiedades curativas y se vertía sobre la cabeza como símbolo de pertenencia, de consagración. Por ejemplo, en la iniciación de los soldados romanos se efectuaba este rito. Ahora bien, en el Antiguo Testamento vamos introduciéndonos a un ambiente sacro. Primero fue un ambiente no sagrado, no con relación al cristianismo, pero queríamos ver el contexto del uso de la unción. En el Antiguo Testamento se utiliza para consagrar altares, lugares sagrados, vasos sagrados. Se utilizaba también para ungir a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, es decir, a aquellos hombres elegidos por Dios para un ministerio particular en la vida de la comunidad.
Los profetas también eran considerados ungidos por el Espíritu de Dios para hablar con poder y autoridad en nombre de Dios. Los reyes eran ungidos por los profetas para gobernar al pueblo de Dios. La unción también era una señal de fuerza, el favor y la alegría de Dios por ser siervo de Dios. Y por ejemplo, nosotros podemos ver el Salmo 45, el versículo 8, donde ahí se dice: Dios, tu Dios te ha ungido con el óleo de alegría, un ingrediente importante en la preparación de alimentos que mantenía viva a la gente. Por lo tanto, se utilizaba para embellecer el rostro, se vertía sobre la cabeza de los invitados como señal de bienvenida. Bueno, esto respecto al Antiguo Testamento. Vamos a un segundo punto, el Mesías, el ungido de Dios. Mesías, eso es un término hebreo que significa ungido de Dios. Y Cristo, Christos, en el Nuevo Testamento, en griego, significa también ungido de Dios, Christos. La palabra bíblica para quien era un ungido, o para quien era ungido, perdón, era Mesías. Traducido al griego, el idioma del Nuevo Testamento, aquí se convierte en Christos o Cristo, que significa exactamente lo mismo, también ungido. Jesús es el ungido de Dios, el enviado del Padre. Y cuando llamamos a Jesús nuestro Mesías, decimos que fue ungido por Dios para anunciar la palabra de Dios, la buena nueva de salvación a su pueblo, para construir el reino de Dios. De hecho, el reino de Dios es Cristo mismo. Con Él se inaugura, porque Él es el reino de Dios, es el mensaje de nueva esperanza, es el evangelio del Padre, es el sacramento de salvación que el Padre nos envía para salvarnos a todos. Por ejemplo, en Lucas Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, lo que se dice en el capítulo 4, versículo 18 y siguientes del Evangelio de Lucas. Ahora bien, cristianos quiere decir ungidos. Todos los cristianos somos ungidos de Dios. El bautismo nos hace cristianos, por lo tanto, en el bautismo somos ungidos. Somos ungidos que comparten la vida de Jesús crucificado y resucitado, el ungido de Dios. Inmediatamente antes de ser bautizados con agua, somos ungidos con el óleo de los catecúmenos en el pecho y posteriormente con el crisma en la coronilla de la cabeza, en el bautismo. Inmediatamente antes de ser bautizados, entonces, somos ungidos con el óleo de los catecúmenos, que nos reconforta y fortalece, purifica también, nos purifica. Después del bautismo con agua, somos ungidos con el óleo crismal en la coronilla de la cabeza, ¿sí?, que nos consagra, es decir, somos apartados, separados para Dios, separados del mundo. Ahora ya no somos del mundo, somos de Dios, y por lo tanto formamos parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico. Somos participantes de la unción de Jesús como sacerdote, profeta y rey. Pero no un rey que dicta órdenes, sino un rey que está al servicio de los demás. Y por otra parte, un rey que se ajusta a las prerrogativas de Dios y de su evangelio. Un rey que se somete su voluntad a la voluntad de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios lo hace libre y lo plenifica. Y entonces aquí vamos contra la dinámica del mundo y contra la dinámica del superhombre de Nietzsche y contra la dinámica del secularismo, que tiende a apartarnos de Dios, haciéndonos creer falsamente que necesitamos ser auténticamente libres, al estilo de Jean-Paul Sartre. En el humanismo es un cristianismo donde propone que el hombre está condenado a ser libre, lo cual es una falsedad. Y luego Martin Heidegger dirá: estamos arrojados, abandonados en el mundo, donde Dios no se preocupa por nosotros y cada quien sálvese como pueda. Y esto no es verdad. Dios es nuestro Padre, nos guía, nos cuida, nos acompaña,
y jamás nos abandona. Pero esta unción con el crisma nos da la fuerza del Espíritu Santo para vivir nuestro bautismo. La unción con el crisma y la confirmación completa la gracia bautismal y nos sella con la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Aquí nosotros tendremos que recordar que son 3 sacramentos los que imprimen carácter, por lo tanto no son reiterativos, no se repiten, solamente se reciben una vez. Estos sacramentos nos marcan para siempre, por la eternidad. No se terminan ni con la muerte, porque la marca es en el alma. Y como dice el Principito en la página 91 de la edición de Porrúa, lo esencial es invisible a los sentidos, a los ojos. Esto quiere decir que por eso se utilizan para que podamos comprender aquella realidad espiritual invisible, signos sensibles, el agua, por ejemplo en el bautismo, los santos, los aceites, el santo óleo en el pecho y el santo crisma en la coronilla de la cabeza, en el bautismo, y en la confirmación, la imposición de la mano del obispo, y también la bendición, y finalmente la unción en la frente con el santo crisma, con el cual se fortifica todo lo que los bienes espirituales que hemos recibido en el bautismo, que ya he mencionado, y el orden sacerdotal. Como dice el santo cura de Ars, me arrodillé consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre, sacerdote in eternum, por la eternidad. Pues hablemos de estos santos, de estos 3 santos óleos. Esta cita del Catecismo de la Iglesia resume bien la que voy a decir a continuación, la importancia de los 3 santos óleos. Y aquí quisiera detenerme en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1294, para que los que gusten seguirme lo pueden googlear, lo pueden ver por su celular, en biblioteca virtual, o quien tiene el catecismo a la mano también me puede dar seguimiento. La unción con óleo tiene estos 2 significados en la vida sacramental. La unción prebautismal con óleo, con el óleo de los catecúmenos, significa purificación y fortalecimiento. La unción de los enfermos expresa sanación y consuelo. La unción prebautismal con el santo crisma en la confirmación y la ordenación es el signo de la consagración. ¿Qué quiere decir consagración? Consagrado significa ser apartado, ser separado por Dios para Él, para su servicio en la iglesia, en bien de los hermanos. Ser separado del mundo, de la mundanidad, por lo tanto, no vivir conforme a los criterios del mundo, y de hecho ningún apartado, ningún consagrado, porque todos por el bautismo hemos sido consagrados, por la confirmación y por el orden sacerdotal los que lo han recibido. Bueno, dicho esto, mediante la confirmación los cristianos, es decir, los ungidos, participan más plenamente de la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo. Lo que Pentecostés fue para los apóstoles, la confirmación lo es para nosotros. Es esta experiencia en plenitud y donde recibimos el don en plenitud del Espíritu Santo, del cual Él está lleno para que sus vidas desprendan el aroma de Cristo, que es el de las buenas obras y el de la santidad. Y aquí también podríamos traer a colación la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículo 15 y el numeral 1294, como he mencionado. Ahora, el óleo de los enfermos se utiliza en el sacramento de los enfermos para impartir el poder fortalecedor y sanador de Cristo, quien obra en la iglesia por la acción del Espíritu Santo. Santiago escribe lo siguiente, en el capítulo 5, versículos 14 al 15, dice: ¿están enfermos entre ustedes? ¿Hay enfermos entre ustedes? Llamen a los ancianos. Estos ancianos son los presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes de la iglesia, y que oren por ellos, ungiéndolos con el óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará a los enfermos y el Señor los levantará, y a todos los que hayan cometido pecados les serán perdonados. Es importante aquí decir que el sacramento de la unción de los enfermos, que tengo un video en este canal de los sacramentos y explicito muy bien cuál es la función, el significado, el valor, la importancia del sacramento de la unción de los enfermos.
La unción de los enfermos pertenece al bloque, como bien lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica, de los sacramentos de curación o sanación, porque precisamente nos dan dos cosas. Primera, curan al enfermo físicamente, es decir, el sacramento de los enfermos puede curar a un enfermo de cualquier enfermedad, exactamente como Jesús lo hizo hace 2000 años cuando estaba entre nosotros. Dios lo puede hacer y lo sigue haciendo, y Dios lo ha hecho. Pero también el sacramento de los enfermos, de la unción de los enfermos, ayuda también para motivar, alimentar, nutrir la fe de la gente, para impulsarla, para animarla, para darle fortaleza, para que no tenga miedo a enfrentar la experiencia de la muerte, para que comprenda en la fe que la muerte no es más que la puerta que nos conduce, la corona de la vida, como dice San Buenaventura, y es la puerta que nos conduce al encuentro con Cristo. Esto es importante también decirlo. Ahora, respecto al óleo de los catecúmenos, se utiliza en el bautismo para fortalecer con sabiduría y valentía, para vivir el Evangelio y purificar del pecado original a los candidatos antes de bautizarlos con agua. El bautismo, recordemos, nos ayuda a tres cosas fundamentales. Nos quita el pecado original, que es heredado de nuestros padres Adán y Eva, nos integra a la gran familia católica, a la iglesia, y nos hace hijos de Dios. Son las tres cosas. Evidentemente nos da muchas más cosas, nos hace sacerdotes, profetas y reyes, nos da los 7 dones del Espíritu Santo, los 12 frutos del Espíritu Santo, que les recomiendo esos, los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos del Espíritu Santo. Es un tema que está en este canal de YouTube, y lo pueden ahí buscar para profundizar en este tema que he mencionado. Y bueno, nos da las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que son fundamentales en nuestra sociedad contemporánea debido a la crisis de fe. Hablemos del Santo Crisma. El Santo Crisma es una mezcla de aceite de oliva, un aceite rico, símbolo de la riqueza de la gracia de Dios. La gracia de Dios se nos da abundantemente, y fragancia balsámica, que esto quiere decir símbolo de la dulzura de la virtud cristiana. El óleo crismal es signo de plenitud de gracia y fortaleza espiritual. Nos consagra y nos permite vivir la llamada a seguir a Jesucristo, el ungido del Padre, como cristianos bautizados, confirmados y ordenados. El Santo Crisma, consagrado por el obispo, se utiliza para ungir a los recién, doy la bienvenida, disculpen la interrupción, a otros hermanos que se están incorporando, disculpen, y bienvenidos a los hermanos que se están incorporando. Tuve que un poco interrumpir la exposición porque tenía que darles acceso. Bueno, decíamos confirmados y ordenados, y el Santo Crisma, consagrado por el obispo, se utiliza para ungir a los recién bautizados, sellar a los candidatos a la confirmación y ungir las manos de los presbíteros, de aquellos y de los obispos en su ordenación. Entonces esto es importante, así como en los ritos de unción relacionados con la dedicación de iglesias y altares. El óleo de los catecúmenos se utiliza en la preparación de los catecúmenos para su bautismo. El óleo de los enfermos se utiliza para brindar consuelo y apoyo a los enfermos en su enfermedad. Esto nos lo dice el ceremonial de los obispos en el número 274, esto que acabo de mencionar. Repito, ceremonial de los obispos, número 274. Respecto al uso en el bautismo de los aceites consagrados, inmediatamente después del bautismo con agua, el sacerdote unge al candidato en la coronilla de la cabeza. Sí, en esta parte, aquí donde está el remolino, por aquí. Entonces, con el crisma, diciendo: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ha liberado del pecado y te ha dado un nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu Santo. Ahora te unge con el crisma de la salvación. Como Cristo fue ungido sacerdote, profeta y rey, que viva siempre como miembro de su cuerpo, compartiendo la vida eterna. Y se responde, la asamblea responde, amén. Respecto al uso en la confirmación, en el sacramento de la confirmación, el obispo unge la frente del candidato con el crisma, diciendo:
sé sellado con el don del Espíritu Santo. Estas son las palabras que se utilizan en la confirmación. Ahora, el uso del orden sagrado. Cuando un hombre es ordenado sacerdote, sus manos son ungidas con el óleo crismal. Y cuando un sacerdote es consagrado obispo, su cabeza es ungida con el crisma por el obispo que lo consagra. Otros usos del santo crisma. El santo crisma también se utiliza en la ceremonia de dedicación de una iglesia. En esta ceremonia el obispo unge el altar derramando el santo crisma en el centro y en cada una de sus 4 esquinas. Se recomienda que el obispo unja todo el altar, toda la superficie de la mesa del altar. Después de ungir el altar, unge las paredes de la iglesia en 12 o 14 lugares marcados con cruces. También se utiliza para ungir la nueva campana de la iglesia. Por lo tanto, estos son sacramentales. ¿Sí? Ahora, vamos a la bendición y distribución de los santos óleos, lo que hace un momento decíamos, y casi estamos terminando esta breve catequesis, ¿sí? En el ofertorio, los 3 santos óleos y el bálsamo aromático se llevan al presbiterio junto con las ofrendas de pan y vino. El obispo bendice el óleo de los enfermos durante la plegaria eucarística. A continuación, el obispo mezcla el bálsamo aromático con el crisma y lo bendice, rezando: haz de este crisma un signo de vida y salvación para quienes han de renacer en las aguas del bautismo. Lava el mal que han heredado del pecador Adán, y al ser ungidos con este santo óleo, conviértelos en templos de tu gloria, radiantes con la bondad de la vida que nace de ti. Qué bella oración, qué bella oración. Mientras voy dando el acceso a otros hermanos que se van integrando. Mientras el obispo reza, los sacerdotes presentes extienden la mano derecha hacia el crisma, representando su participación en su autoridad, mediante la cual Cristo mismo santifica y edifica su cuerpo, la iglesia. Al bendecir el crisma, el obispo exhala sobre el vaso abierto que lo contiene. Este es un símbolo del Espíritu Santo que sopló sobre la faz de las aguas antes de la creación y de la cual se nos habla en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 2. Y de Jesús resucitado, quien se apareció a sus discípulos y sopló sobre ellos diciendo: reciban al Espíritu Santo. San Juan en el capítulo 20 versículos 22 y 23 nos habla de este punto. Es el Espíritu Santo quien consagra este óleo mediante la invocación del obispo. Finalmente, tras la bendición del crisma, el obispo bendice el óleo de los catecúmenos. Al final de la liturgia, los santos óleos se entregan a los diáconos de la diócesis, quienes los distribuyen a los representantes de cada parroquia. Se recomienda que cada parroquia guarde los recipientes que contienen los santos óleos en una vitrina especial llamada ambón, donde todos los fieles puedan verlos. Muchas iglesias actuales cuentan con un ambón que suele estar ubicado cerca de la pila bautismal. Este recuerda a quienes lo ven la unción que nos une y nos fortalece para vivir como un solo cuerpo en Cristo, y que nos llega a través del ministerio de la iglesia. Y esto es importante decirlo. Conclusión a este primer tema. La misa crismal es una celebración de toda la comunidad creyente, no solamente de los sacerdotes, sino que en ella participan la vida consagrada, los religiosos, las religiosas, los monjes, las monjas de clausura,
los laicos consagrados, los laicos, los agentes de pastoral, catequistas, etcétera, toda la comunidad. Una comunidad cuya unidad proviene de su unión con Jesús crucificado y resucitado, el ungido de Dios mediante el bautismo. Una comunidad que participa de la riqueza y del consuelo del don del Espíritu Santo de Cristo mediante el ministerio sacramental de su obispo y sus sacerdotes. Y finalmente, una comunidad que se reúne en torno a su obispo como un solo cuerpo compuesto de muchas partes como Cristo, o mejor dicho, con Cristo como su cabeza. Y hasta aquí dejamos esta sesión. Agradezco a todos ustedes, los que me siguen en ambas cámaras, y los hermanos y hermanas que están aquí reunidos en torno a mí también, para haber llevado a cabo esta catequesis sobre los óleos, sobre la misa crismal y sobre los aceites que se consagran en ella. Nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a dejar aquí porque este video se va a subir a YouTube, y vamos a dar paso a la sesión de preguntas y de puntos de vista que quieran también compartir los demás que están presentes. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por seguirme, gracias. Ya pueden ya, continuamos en la siguiente sesión.